del proyecto Dauden. Así que de aquí les mando un fuerte agradecimiento. También a figuras como Monse y José Luis Ledesma, sobre todo José Luis en este caso, por haber hecho el trabajo. Vale, voy a estructurar la conferencia de la siguiente manera. Lo primero que quiero hacer es un poco explicar el porqué de todo esto. El porqué de todo esto está en relación también con los encuentros. En primer lugar, porque se cumplen 100 años del golpe de Estado de Primo de Rivera, en septiembre de 1923. En segundo lugar, porque es un periodo con muchas incógnitas. Es cierto que se han ido resolviendo por parte de la historiografía nacional, pero en ámbito provincial, incluso municipal, pues quedaban muchos flecos sin cubrir. Y por eso es importante cerrar estos flecos, para empezar un poquito a desengranar y completar el mapa o el puzzle que queremos terminar. Y en tercer lugar, porque quería romper con un mito de una dictadura que se ha blanqueado, una dictadura que se presenta a Primo de Rivera, el segundo marqués de Estella, como un dictador bonachón, borrachín, incluso ludópata, que realmente tuvo una cara oscura. Fue una dictadura que, tanto criminal en el sentido políticas internas como políticas externas. Primo de Rivera mandaba gasear los zocos en Marruecos. Primo de Rivera impulsó una fuerte censura dentro de la prensa. Primo de Rivera persiguió. Es cierto que si se compara, por ejemplo, con estas dictaduras, como puede ser la franquista, ¿de acuerdo? Es cierto que Primo de Rivera viene de un manifiesto en este caso pacífico, y no hay un golpe de Estado violento como puede ser con la del 36, ¿de acuerdo? Por eso la violencia es muy diferente en este caso. Estos son los tres porqués por los cuales yo me adentré a tratar este tema. Este trabajo no tiene un origen cualquiera. Yo hace 3-4 años, cuando estábamos con el proyecto Dauden, empecé a encontrar documentación de los años 20 y creía que era el momento oportuno para hincarle el diente a este periodo, a esta década que prácticamente no se ha tocado en ningún momento. Entonces, a partir de aquí fuimos trabajando poquito a poco también con nuestros hándicaps, ¿no? El hándicap de que yo profesionalmente no me dedico a esto, pero ante todo la rigurosidad científica que trata este tipo de actividades. Para ello, busqué sobre todo destapar 4 mitos, ¿de acuerdo? El primer mito es que, como he comentado antes, no fue una época ni democrática ni en gran parte pacífica, ¿vale? Es cierto que muchos sectores la apoyaron en el primer momento, desde sectores católicos, Iglesia, hasta el PSOE, ¿vale? Esto es importante entenderlo, pues se tiene que entender con un prisma de hace 100 años, en el porqué de todo ello. El segundo, las clases populares tienen conciencia política, ¿vale? No solo tenían las élites del momento, las clases populares también tienen conciencias políticas. El tercer mito que quiero un poco vislumbrar aquí, que la modernización económica que hubo en los años 20, que es cierto, hubo un progreso económico y una serie de transformaciones, tiene un objetivo de clase, ¿de acuerdo? Es por y para una clase social determinada. No es una modernización democrática que afecta a todos, sino hay un interés en beneficio de ciertos propietarios, ¿de acuerdo? El cuarto mito. El cuarto mito es que esta dictadura, como bien ha comentado Óscar, dejó problemas sin resolver que luego se presentaron en la República y más tarde en la Guerra Civil, ¿vale? Entonces son los 4 mitos, así grosso modo, que quiero destacar. Bien, aquí os pongo una serie de documentación del origen del proyecto, tampoco me quiero explayar mucho porque quiero ir un poquito al grano, explicar de lo que es todo. Como curiosidad, ¿veis el edificio que hay allí? Hoy hemos estado en una charla sobre el Hospital de San Sebastián. Es la portada, la fachada, mejor dicho, del hospital, en su proyecto de construcción. Bien, aquí voy a hacer un breve resumen de lo que era Europa y España, pero muy breve, ¿de acuerdo? Me perdonaréis. En el caso europeo, ayer también comenté de que esta década se llama los felices años 20. Yo rechazo ese término porque es una perspectiva además muy capitalista, ¿no? De un crecimiento económico, que además no fue homogéneo y que luego rompe en el 29. Y el porqué es porque fue una época en la que Europa se empezó a bañar de dictaduras, ¿de acuerdo? El sistema parlamentario liberal, que no es lo mismo que la democracia, empieza a caer. Entonces, la relación con los felices puede ser un poco contradictoria. Como os quiero enseñar este mapica, los 2 mapicas, ¿vale? El primero de la izquierda, de vuestra izquierda, es un mapa, lo que veis en amarillo son las primeras dictaduras. No solo en España, también en Portugal, más tarde en Polonia, aunque no aparezca ahí, con Pilsudski, en Hungría con Horthy, o la más famosa de todas, que es la italiana, el fascismo italiano, ¿vale? En la imagen de la derecha ya vemos el proceso completo de la caída de los sistemas parlamentarios, y veremos en morado todo dictaduras, ¿vale? Es el triunfo final que llevará a la Segunda Guerra Mundial, como bien conocemos.
Entonces, este es el panorama de lo que se conoce como los felices años 20. En esta década es cuando se sumerge la propia dictadura. El caso español, muy fácil. No se puede entender Primo de Rivera sin Alfonso XIII. Alfonso XIII, para que nos pongamos un poco en contexto, el abuelo de Juan Carlos, del emérito. Bien, veis en el coche a los dos personajes. Durante todo el periodo primo riverista, Alfonso XIII fue el jefe del Estado, fue el rey, ¿de acuerdo? Simplemente que Alfonso XIII tiene dos periodos más, que es la segunda fase de la restauración, que es la primera de ellas, y el gobierno de Berenguer, que es un gobierno muy breve, previo a la República. Es decir, toda la línea sería el reinado de Alfonso XIII, y lo que veis en gris sería la dictadura de Primo. Se divide en dos fases, una conocida como directorio militar, un gobierno de militares, 2 añicos, y otra directorio civil, un gobierno ya liderado por civiles, ¿vale? Son unos 6-7 años, ¿de acuerdo? 6 y pico, para que nos entendamos. Os pongo también allí a Miguel Primo de Rivera y Orbaneja. Bien, a lo que nos interesa, que es el caso de Alcoriza. Os pongo un mapa que es muy chulo. Estamos comentando antes con Óscar la idea, ¿no?, de hacer una lámina sobre este mapa del Instituto Nacional de Geografía, porque se la quise ver un poquito mal, pero están detalladas todas las calles. Es muy fina la letra, pero es súper chulo. Si tenéis un ordenador, se puede ampliar y es una maravilla de mapa. Es un mapa del año 27, ¿de acuerdo?, del municipio, para que lo veamos. Entonces, voy a hacer como 3 prismas. Voy a empezar primero por la política, luego por la economía y más tarde por la sociedad, ¿vale? Van a ser 3 prismas muy sencillos y a partir de los 3 prismas voy a desenvolver los diferentes campos de actuación. En cuanto a la política, bueno, empezamos por el plato fuerte, el ayuntamiento. Aquí lo que quiero que entendáis es un proceso en el cual Primo llega al poder. Primo llega al poder con un manifiesto, ¿de acuerdo? Un manifiesto que el rey acepta y el Parlamento acepta. El Parlamento también lo acepta porque Primo, junto a Martínez Anido, amenazan con que si no se aceptara salían en armas, ¿de acuerdo? Con todos los conflictos y crisis que había en esos momentos. A partir de aquí, claro, eso también se traslada al municipio. En el municipio, durante la época regeneracionista, el poder local lo tenían burgueses propietarios. Claro, Primo lo que propone es lo siguiente, es regenerar el sistema, acabar con el sistema caciquil. Simplemente es que no quiere cambiar el orden de clases. Es decir, con Primo vamos a ver la misma clase social dominante, aquella burguesía y propietarios, pero simplemente cambiarán las caras, cambiarán otros personajes. Para que os entendamos, la única persona que se mantiene del último gobierno de la Restauración con el primero de Primo es José Zaragoza Trullén, es decir, un hombre únicamente. Este sistema de hombres y gente de orden, como denominó Francis Clemente, se basaba en las siguientes premisas. Regeneracionismo, ¿vale? Primo se mostró como el cirujano de hierro que creó esa idea que creó Costa. Nacionalismo, populismo y autoritarismo, ¿de acuerdo? Entonces, va a intentar limpiar el sistema de restauración, pero sin cambiar el control del orden. Así que, una vez que llegan, hacen lo que Maura denominó la revolución desde arriba. Es decir, un cambio de sistema, pero desde arriba, no desde abajo, ¿de acuerdo? Desde abajo lo llevan a cabo elementos de carácter, los anarcosindicalistas de la CNT o el PC, por ejemplo. Bien, a partir de aquí, lo primero que hacen es disolver, España se disuelve en todos los ayuntamientos y entran hombres nuevos en ellos, ¿vale? Es la primera limpieza que hay. Ayuntamientos, en diputación, etcétera, etcétera, etcétera. Con ello, quiero destacar la figura de un hombre de todo esto. Me vais a permitir que lo muestre ya, que es la persona que está en el centro. Este hombre es Orencio Félez. Orencio Félez va a ser el alcalde prácticamente durante toda la dictadura, ¿vale? Este hombre es muy curioso porque tiene ideas regeneracionistas y de carácter moderno en cuanto a la economía. Es más, era abogado, aunque nunca ejerció. Dirigía automóviles de la provincia de Teruel, la comunidad de regantes, propiedades y granjas tenía. Estuvo como tesorero de la Federación Olivarera del Bajo Aragón y fue vocal de la Cámara de Propiedades Rústicas. Como veis, tenía una idea capitalista además y, en ese caso, de modernizar la economía. Pero siempre, lo que digo, desde un estatus determinado, ¿de acuerdo? Él va a tener prácticamente todo el poder, menos un mesecico que lo tendrá Martín Clavería, que es el señor que tenéis ahí a la izquierda y ahí, ¿vale? Que es diputado, también es diputado por la provincia de Teruel. Bien, para terminar con el punto del ayuntamiento, aquí también tenemos un partido único, que es la Unión Patriótica, ¿vale? El partido del régimen, es un fracaso, ¿vale? No consigue institucionar el régimen de la Unión Patriótica. De la Unión Patriótica encontró, prácticamente de Alcoriza nada, cero documentación, ¿de acuerdo?
Lo que sí que sabemos es que estos hombres fueron afiliados a Unión Patriótica, ¿de acuerdo? Los ayuntamientos estaban dirigidos por gente del partido. Iríamos al siguiente punto, que es un tema que a lo mejor os duele bastante, que son los impuestos de Hacienda, ¿no? Bien. El tema de impuestos de Hacienda. Voy a ser muy sencillo. Como todo sistema, nos basamos siempre por unas reglas. Aquí lo que va a hacer el régimen es un estatuto municipal, que serían las normas propias del régimen para cualquier municipio, ¿vale? Todos los municipios se basaban bajo el estatuto municipal. También van a llevar a cabo la redacción de un estatuto provincial, ¿vale? Pensad que estos sectores mantienen la administración provincial, es muy importante, ¿de acuerdo? Para controlar digamos, la administración de un estado. Bien, a partir de aquí, el Ayuntamiento de Alcoriza tuvo una serie de problemas porque, sobre todo con el control de los impuestos, ¿vale? Ellos presentaron una carta municipal para poder controlar los impuestos del municipio y tener más autonomía con ese dinero. Al final, en el caso de Alcoriza se consiguió, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso imagino que repercutiría en las arcas del municipio. En cuanto al tema de la Diputación, ¿vale? La relación con la Diputación es muy similar. Una vez que llega Primo al poder, se disuelven todos los hombres previos al golpe de Estado y entran hombres nuevos. Las relaciones provinciales, ¿de acuerdo? Las diputaciones provinciales eran elegidos por los ayuntamientos. ¿Vale? Los ayuntamientos quienes elegían a hombres claramente de las diputaciones. Y adquirieron cada vez más poder sobre los gobiernos civiles. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo de Primo era construir un sistema siempre desde arriba hacia abajo. Quiero comentar un punto, y como Bajo Aragonés es muy interesante, porque va a haber un movimiento durante estos años independentista del Bajo Aragón por parte de los de Híjar, Alcañiz y Valderrobes. Ellos, por motivos económicos, como es siempre, se querían independizar de la provincia de Teruel y querían adherirse a Zaragoza. ¿Vale? Hubo un movimiento, Alcoriza se mostró en contra, estaros tranquilos, igual que Berge y otros pueblos, que al final no lo consiguieron. ¿Vale? Era todo por temas fiscales, ¿de acuerdo? Finalmente no lo consiguieron, pero fue un movimiento muy potente, sobre todo de Alcañiz, ¿de acuerdo? Para adquirir mucho más importancia en esos términos. Bien, por último, en tema de política quería comentar el caso del Somaten. El caso del Somaten, que además publicamos un artículo exclusivamente del Somaten, de Alcoriza, es el siguiente. El Somaten, no sé si lo sabéis muchos de vosotros o vosotras, es una milicia armada, ¿vale? Es un cuerpo que creó la dictadura, aunque ya nació en la Edad Media con diferentes instrumentos, ¿de acuerdo? Pervivió durante muchos años, sobre todo en Cataluña. El Somaten lo recuperó y lo extendió a la dictadura, ¿vale? Es un cuerpo de civiles armados. Es decir, ciertos hombres de orden se les otorgaba el poder de portar carabinas o las astras, unas pistolas, no sé si tengo fotos, no tengo fotografía, para defender o mantener el orden, el statu quo, ¿de acuerdo? Es decir, como si fuera un apoyo a la Guardia Civil. Al fin y al cabo tampoco, tanto la Unión Patriótica como el Somaten fracasaron, ambos. Esto es un fracaso de la dictadura, claramente. Es un fracaso de la institucionalización de la propia dictadura. Entonces esto también quiero que lo entendamos. Por eso, el Somaten lo que tenía muy curioso es que tenía, digamos, hablando de plata, parafernalias muy interesantes a la hora de actuar. Tenían su propia organigrama, tenían su propia patrona, la Virgen de Montserrat, tenían una fiesta muy conocida que es la bendición de la bandera del Somaten. Esta, la última de las festividades, está en esta fotografía. Está hacida por Maribel Tello, es la de la derecha del todo, y quiero mostraros una cosa, ¿vale? Es el día de la bendición de la bandera del Somaten. Veremos elementos como, pues, por ejemplo, la banda y los somatenistas, pero podéis observar que no hay mucha gente. Esto es el fracaso también de un cuerpo que no adquirió un sentido de masas, que es la gracia de cualquier organigrama político o social. También os quiero mostrar aquí, ¿vale? La foto de la portada es el día que os he mostrado al principio, es el día de la bandera. En la foto de la portada, que voy a volver si me permitís, porque se ve muy bien. En la foto de la portada podemos ver los distintos elementos. Uno, la bandera del Somaten, que por cierto está desaparecida, es de las pocas que está desaparecida en Aragón. No sé si desapareció o la tendrá alguien o no sabemos nada de ella, ¿de acuerdo? La mayoría se han recuperado. Tendremos las madrinas del Somaten, la que tenemos enfrente es Concepción Calvo, es decir, eran las hijas de esta gente de orden que he comentado antes. Y luego además tenemos figuras como la Guardia Civil o los párrocos. Estos términos como gente de orden o incluso gente de bien, que ahora se está empleando mucho ese concepto, es muy importante porque diferencian la gente que está a favor o que tiene que estar dentro del organigrama y la que está afuera, ¿vale?
Toda dictadura crea dos enemigos, uno interno y otro externo. Y esto se puede extrapolar a cualquier momento de la historia. Bien, una vez comentado esto, el Somatén, lo que hacían prácticamente no tenía ninguna función, quedaban para hacer paellas, hacer prácticas de tiro y poquito más, ¿de acuerdo? Y hacer una especie de fiestas que hacían propias, etc. No tuvieron, digamos, en el caso de Alcoriza, porque no hubo tampoco mucho movimiento en estos casos, un papel como pudo ser en Cataluña, donde sí que se actuó de forma bastante férrea, sobre todo contra la CNT. Bien. En el caso del Somatén también pertenecía a la quinta región militar, que es la que pertenecía el caso de Alcoriza. Continúo con el punto de la economía, pero antes de continuar os quería mostrar 4 cositas. Ahí abajo, a vuestra izquierda, es el símbolo de la Unión Patriótica. Nosotros, bueno, yo tomo un pin que estaba en la exposición, ¿de acuerdo? Llevan un pin en la solapa, de lo mismo. Vemos los diferentes elementos. Vemos arriba España, la bandera de España, el lema por la patria y por el rey, esto es muy importante, ¿de acuerdo? El concepto monárquico, UP, Unión Patriótica, y 13 de septiembre de 1923, que es el día en el cual se publica el manifiesto, ¿vale? Y luego, a la derecha, Luis Sorando, que es Luis, es el pin que llevarían los somatenistas de Alcoriza, posiblemente, ¿vale? Es el pin de la quinta región militar. Aquí os quería también mostrar estos personajes, ¿de acuerdo? Este sí, ya no hay duda, una vez hubo un pequeño debate, es Constantino Lorente, ¿vale? Fue diputado provincial durante la Restauración, pero durante Primo de Rivera fue jefe de las obras del pantano de Allipuén, ¿de acuerdo? No tuvo actividad política. Y abajo tenemos un fragmento del Estatuto Municipal, la Portaliza, ¿vale? En el campo de la economía. En el campo de la economía quiero comentar unas pequeñas pinceladas breves. El aspecto del sector primario, que es uno de los fundamentales. Aquí no había latifundios, no es como en Andalucía, ¿de acuerdo? Pero sí que había importantes propiedades que estaban en manos pues, de importantes familias de propietarios, en este caso. Es un modus operandi bastante interesante, porque ya se forman sociedades de carácter cooperativista o agrícola. Os voy a mencionar 3, ¿vale? La primera, la sociedad protectora agrícola, de carácter financiero, para pedir créditos. La comunidad de regantes, para aumentar la productividad con el regadío, uno de los principales objetivos de esta gente, de ahí el pantano. La caja rural de crédito con la financiación. Es decir, ya hay un desarrollo también importante y una modernización en el sector rural. Además es muy interesante porque previo a la cooperativa de Alcoriza, que es de los años 30, en el Bajo Aragón ya se constituyó una federación olivarera. Aquí hay 2 personajes muy importantes que están presentes, Odencio Félez y Martín Clavería, ¿vale? Es decir, los alcorizanos tenían mucho interés en ese tipo de proyectos cooperativistas en cuanto al tema agrícola. Y por último, quiero que se entienda esta relación como una relación de clases, si no es imposible entenderla, ¿vale? Y el cierto paternalismo que existía entre las clases sociales que había, ¿de acuerdo? Si no es imposible comprender lo que sucedía aquí hace 100 años, y sobre todo en el sector rural. En cuanto a la industria, la verdad es que Alcoriza era un pueblo bastante moderno. Lo comentaba esta mañana hablando del Hospitalillo, y es que Alcoriza ya desde 1902, al menos, tenía electricidad. Tenía electricidad, pero las calles eran de tierra, que es un poco esa moraleja que tenemos, ¿no? Que es la doble moral, es muy curioso. Para que veáis un poco la importancia de la industria en Alcoriza, os quiero comentar la contribución industrial. En 1901, 45 empresas, por decirlo de algún modo sencillo, ¿vale? Porque se distribuían un poco por rangos, aportaban esta contribución industrial. Es decir, había 45 empresas, para que nos entendamos, salvando las distancias y siendo un poco mentiroso. En 1926, 122. ¿Esto qué genera? Esto genera una pequeña burguesía, que en mi opinión mucha de ella luego tendrá ese republicanismo burgués, que se verá en la República, que constituirá un avance también dentro de la sociedad de clases de aquel primer tercio del siglo XX, ¿vale? Por eso quería comentarlo. Además tenemos sectores importantes como la minería, la electricidad. Voy a destacar 2 empresas, Electra Guadalope, en la cual Lucio Félez también tenía acciones. Esta empezó a funcionar en Alcoriza al menos desde 1902 hasta el año 18. En el 18 ya empieza a funcionar la empresa albalatina Ribera Bernal, que imagino que os sonará, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en ese caso es una empresa, es un pueblo muy moderno que gracias a la electricidad funciona la industria. Esto es importante también de destacar. Y por último, para terminar en el aspecto industrial, entidades bancarias. Ya había mucha fuerza, sobre todo del Banco de Crédito de Zaragoza. Si hay entidades bancarias, hay fluctuación económica, por lo tanto también hay importancia en el sector, ¿no? En el tejido. Bien,
Quería comentar uno de los proyectos, un proyecto muy oscuro, que es el barranco de Pescarranas. El barranco de Pescarranas, por donde pasamos muchas veces, hoy lo he comentado, es un proyecto de urbanización en el cual aparece una figura muy interesante que es Miguel Trayero Sanz. Miguel Trayero Sanz se sumerge, esto es lo que lo he comentado con mucho detalle esta mañana, me disculparéis que sea más breve ahora. Es un proyecto de especulación que se hace en relación con el Hospital de San Sebastián, es decir, lo que es ahora mismo el CEPEPA, de Alcoriza, ¿vale? Entonces, el objetivo era urbanizar, es decir, dar una mejor ampliación del municipio, pero claro, en favor, en este caso, del constructor. Tiene muchos problemas, se ralentiza. Quiero destacar que el proyecto del barranco de Pescarranas, como muchos otros, empieza ya la restauración. En la dictadura se continúa, ¿vale? Pero empieza en la restauración, que esto también es un indicio de esa relación de clases, para que también nos lo comprendamos, ¿vale? Una curiosidad del barranco de Pescarranas, que mañana lo comentaremos, lo comentará Gerard en este caso. En el año 21 una tormenta muy fuerte, que bueno, incluso arrastró el autobús que venía hasta lo que es ahora mismo la plaza de las escuelas, ¿de acuerdo? Entonces ahí se ve un poquito también el problema que hubo en ese barranco. Con más detalle, no puedo entrar en detalles, ¿de acuerdo? Me perdonaréis, pero bueno, ahí lo tenéis todo. En cuanto a los transportes, lo mismo. Ayer Serafín comentó el tema del ferrocarril, se centró en la vía más importante, que es la de Teruel-Alcañiz, ¿de acuerdo? Pero yo también quería comentar importancias en las comunicaciones. Desde el telégrafo, la carretera. Hay que entender que Alcoriza es un punto estratégico impresionante. Por eso venían tantos transeúntes y traían en este caso enfermedades, que es lo que hemos hablado esta mañana, ¿vale? Y por eso la carretera es un punto fundamental. Bueno, no hay que ser ciegos para verlo como es ahora, por ejemplo, ¿no? Bien, pues ya en los años 20 existía. Para que entendáis la importancia que tiene Alcoriza como punto, como eje vertebrador. Hubo hasta 4 carros de transporte y destacamos 2 empresas muy importantes. Automóviles de la provincia de Teruel S.A. y Automóviles Alcoriza. Hay fotografías abajo en la exposición de los talleres, ¿de acuerdo? Y por último, quería comentar en el plano económico uno de los principales proyectos, el Pantano de Gallipuen, que todos conocéis, ¿vale? Esto fue la obra magna del momento. El Pantano de Gallipuen se empezó a idear en 1870, ¿de acuerdo? Tuvo muchos vaivenes, muchos problemas, sobre todo en financiación. Se fue, perdónme la expresión, a llorar a Madrid muchas veces. El Marqués de Lema intervino, de ahí también un poco ese agradecimiento. Y finalmente se pudo poner en marcha las obras en 1919. Tuvo todo tipo de problemas, desde la electricidad hasta la financiación, temas de recursos, faltaba madera, por ejemplo, y sobre todo en ingenieros. Hubo varios ingenieros. Uno de ellos incluso murió en un accidente de tráfico y tuvo que al final tomar las riendas una persona que era auxiliar, que no se lo esperaba, que era Francisco Checa, que a lo mejor os suena. Abajo también tenemos una foto, que va a ser, digamos, el principal ingeniero de esta obra. En esta obra van a tener importancia tanto Orencio Pérez como Constantino Lorente, ¿de acuerdo? Va a ser quien el encargado de dirigir esta junta. Bien, el objetivo, claro, es muy importante. Hay que entender que en este caso eran regeneracionistas. Por lo tanto, el regadío es fundamental, ¿vale? Es fundamental para ese proyecto en cuanto al mundo rural, en la agricultura. No voy a entrar en los porcentajes con Calanda, porque si no me enrollaría. Solo quiero decir que en julio de 28 se inaugura. Voy a hacer una cita que venía a decir la voz de Teruel, el día de su inauguración. Hay un reportaje espléndido, fue la banda, la gente incluso fue andando, otros en autobús, no recuerdo cuánto cobraban, 50 pesos, no, cuánto cobraban por el transporte. Es muy interesante este artículo. Lo definía como milagro hidrológico, ¿vale? Pensad que en estos años también se constituye una institución muy importante que predomina, que sobrevive a día de hoy, que es la CHEA, ¿de acuerdo? Entonces, claro, es un poquito ese reflejo del interés por los regadíos. Es lo que decía Costa, ¿vale? Se toman un poquito esas ideas de Joaquín Costa. Y os voy a enseñar los foticos, que si no me van. Mirad, os quiero mostrar 3 imágenes fundamentales. La de vuestra izquierda, en la parte superior, es el puente original, ¿de acuerdo? Se llama Gallipuen, es que porque el puente, que a día de hoy está debajo de la presa ciclópea que tenemos, se llamaba puente de Galli-Puen. En muchos documentos aparece así, ¿vale? Ahí, en la fotografía lo podéis ver. ¿Veis cómo ya se está haciendo la obra? Se llama presa ciclópea porque veis que hay unos trozos de piedra muy grandes. Vienen de cíclopes, un poco como Micenas, ¿vale? El mito de que eran los cíclopes quien montaban esos tipos de edificaciones. Abajo quiero que veáis a Francisco Checa, el ingeniero, enfrente de la presa, y a la derecha
lo pongo porque es importante. A veces cuando tratamos documentos en las fuentes tenemos un pequeño problema, y es que se presenta la ausencia de dos grupos muy importantes que ocupan gran parte de la población, ¿de acuerdo? Que son las mujeres, sobre todo en esta época, y dos, los sectores populares, ¿de acuerdo? Es muy complicado a veces porque sí que ahora se ha intentado siempre hacer una historia política del poder, pero para eso está un poco la historia social, ¿de acuerdo? El problema es que, claro, en las fuentes, al fin y al cabo, rascas el poder, y en estos momentos el poder está en manos de esas pocas personas y sobre todo, recalco, hombres, ¿de acuerdo? Por eso os quería mostrar la figura de tres trabajadores del pantano, ¿vale? Abajo en la exposición hay más fotografías, hay una que aparece, por ejemplo, un hombre descalzo, ¿vale? Un poco para que veáis las condiciones laborales que ayer Sera Final de Poa comentaba, paupérrimas, sobre todo en el sector del ferrocarril, pagos atrasados, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Aquí se empieza un poquito a ver las primeras, a continuar, mejor dicho, las primeras movilizaciones sociales. Os muestro también en el sector económico otras empresas que a uno posiblemente le resulten familiar o les haga más o menos gracia. La primera, la de arriba, es la farmacia de Fabio Pascual. Hay una foto más chula, en mi opinión, que aparece Fabio Pascual en su despacho, es chulísima, ese despacho es una pasada. La de abajo a la izquierda es el taller de los transportes de automóviles de la provincia de Teruel, y ahí estaría la de la otra empresa de automóviles, ¿de acuerdo? Para que veáis un poquito el tema del transporte. Y en la parte superior, bueno, la posa de monta, ¿vale? Que es muy chulo. Esto procede del Heraldo, ¿de acuerdo? Igual que ahora vemos publicidad de cualquier empresa, de bancos o de lo que sea, en Alcoriza también se mostraba la publicidad. Había carteles publicitarios muy interesantes y muy chulos, ¿de acuerdo? Que también se ve esa efervescencia industrial que había en el municipio. Bien, y voy a un poco ya concluir y continuar con la parte de la sociedad. Voy a empezar por la religión. La verdad es que no he hecho ni caso luego a lo que he puesto ahí. Soy bastante informal, ya me conocéis. Vale. En la religión. En el caso de la religión, voy a destacar la figura de un hombre, José María Blasquez. Va a ser el párroco de nuestro municipio, atento Jorge para mañana, desde el año 1917 hasta 1935. Luego le continuará, como bien conocéis vosotros y vosotras, Mosén Domingo. ¿De acuerdo? Entonces estuvo muchos años como párroco y luego llegó a Zaragoza, exactamente el cargo que le ofrecieron, no lo recuerdo bien, lo cito. Entonces, quiero que entendamos que en la dictadura hay varios pilares básicos. Uno es el ayuntamiento, otro es la iglesia, la Guardia Civil, ¿vale? Son, digamos, ese tridente que va a manejar el orden del municipio. También quiero destacar dentro del sector eclesiástico, a la congregación de los paules y las paulas, ¿vale? Tiene una función desde religiosa como educativa. Bien, este punto, el de la educación. La educación es una forma también de adoctrinar a un país. Primo lo tuvo muy claro, ¿eh? Hay un libro de Quiroga, para mí es uno de los principales historiadores del periodo, es un crack, os recomiendo leerlo, que se llama Haciendo Españoles. Es la nacionalización de las masas. Estamos en un momento de masas. Esto se lo explico a los chavales siempre. Si yo traigo una lata de Coca-Cola aquí, podéis ser de cualquier país del mundo, pero posiblemente el 90 y pico % lo conoceréis. Eso es un consumo de masas. Eso se puede extrapolar a la política, ¿de acuerdo? La política de masas. Es decir, ahora hay que atraer el beneplácito, el voto de toda la sociedad y la atracción de toda la sociedad, ¿vale? Entonces, esto es muy, muy importante. En la educación lo mismo. La educación Primo se encargó de nacionalizar esas masas, es decir, de adoctrinar a esas masas, en la fe católica y en la fe religiosa, y sobre todo en el sentimiento de españolidad. En el caso de Aragón no es tan llamativo, sobre todo por el tema de la lengua, pero en casos como Galicia, Cataluña o Euskadi es muy llamativo. Imaginaos una persona de un pueblo de Ourense, por ejemplo, que posiblemente no hablaría castellano. Claro, Primo se encargó sobre todo en el sentido de nacionalizar a esas masas, con el tema del español, banderas, etc. Era un objetivo principal. Por eso la educación, en este sentido, tenía que hacerse cargo el Estado, ¿de acuerdo? Esta manera también lo comentábamos, que cuando el Estado no interviene, entra en juego una palabra, que es la beneficencia. El problema de la beneficencia, que está muy bien, ¿no?, porque es donar, es que cuando el donante quiere, paga. El Estado da servicios, ¿de acuerdo? Y estos momentos son periodos de beneficencia, como comentaremos en el tema de la salubridad.
Entonces, Primo lleva a cabo una serie de escuelas, impulsa escuelas, aunque no reduce prácticamente, o sea, se reduce el analfabetismo, aunque no de forma abrumadora. Aquí, ¿qué plantea? Plantea la construcción de una escuela de primaria para niños y niñas. Destaco lo de primaria, ¿vale? Porque escuela sí, pero hasta un límite. A partir del bachillerato ya va para ciertas clases sociales. Esto es muy importante que lo entendamos porque esta democratización de la educación no tiene lugar hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es importante, entonces, van a compaginar el mundo educativo, esta escuela nacional y las hermanas de la caridad, que se encargan de los párvulos, esta relación de mujeres con niños también es muy importante, y los paules hasta el año 28. Hasta el año 28 escolarizarán en colegio y en bachillerato. En el 28 se dedican únicamente ya a ser el seminario, ¿de acuerdo? A escolarizar en el sentido religioso, ya no educativo, para que lo entendamos. Es decir, para que nos entendamos y seamos muy sencillos. En 1900, el 74,45% de los alcorizanos eran analfabetos. Es una barbaridad, ¿vale? Esto no somos nada raros, España era un país con un atraso impresionante. En el año 30, el 44,85%. ¿Vale? Es cierto que se redujo ese analfabetismo, pero el problema estuvo en que había un límite en la educación, ¿de acuerdo? A bachillerato y a la universidad solo podían acceder ciertas clases. Ahí está la falta de democratización, que es lo que quiero un poquito recalcar. También se hacían festividades, no creéis que era gente aburrida. Hay un día, que es el Día de la Raza, 12 de octubre, la fiesta del árbol, fiestas del Somaté, acudían los críos igual, ahí acudía la banda, los críos, inauguraciones de obras, ¿vale? Entonces, claro, había que hacer esa propaganda, había que divulgar todo lo que hacía el régimen. Había incluso un libro que había que aprenderse, que era el Catecismo Ciudadano. Yo tengo un ejemplar que estaba abajo en la exposición, donde ponía, en la portada aparece el rey, y ponía cómo debía comportarse cualquier español de bien. Recalco esto de gente de bien porque se empleaba, cualquier español de bien. Este concepto, Quiroga lo ha denominado como ciudadanía autoritaria, ¿vale? Se quería constituir una ciudadanía autoritaria. Vale, pues con estos conceptos vamos a ir a la diversión, al ocio. He dicho que era gente que se lo pasaba también bien. El ocio se puede entender desde dos prismas, ocio de clase u ocio popular. El ocio de clase. Puede ser el Somaté, las quedadas que hacían, o podía ser el casino liberal. El casino liberal, que nace en la Restauración, es un casino romanonista, a favor del conde de Romanones, que era un liberal además, continúa, le permite mantener la función durante la dictadura de Primo de Rivera, que es el germen más tarde de casinos republicanos, ¿vale? Se les permite, pero claro, va una élite, van a leer, a hacer debates, entonces, como comprenderéis, solo puede acceder ciertos grupos de personas. Pero el pueblo también tenía sus fiestas religiosas, bailes, los toros, teníamos plaza de toros, en el mapa que os he puesto se ve perfectamente, el fútbol. En el año 1923-24 ya existía el Alcoriza Fútbol Club, ¿vale? Ya jugaban partidos contra el Calanda, algunos ganaban, otros perdían, pero ya había partidos, ¿de acuerdo? Ya había... Existía eso que se llamaba como el fútbol. Luego también estaba la música, teníamos una banda de música y era la formada mexicana. He dicho otros. Las jotas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y por último quiero destacar, la verdad, con Mapi Espada, la importancia, y esto me ha dado una idea para otros años, del cine. Alcoriza es un pueblo de cine, y esto lo tenemos que entender, ¿de acuerdo? Fue de los pueblos de Teruel donde empezó a extenderse primero un teatro, ¿de acuerdo? El Teatro Espada y luego el cine Goya. Esto es muy importante porque los curas del momento, bueno, veían eso como algo bárbaro. Hay una película muy bonita que es el Cinema Paradiso, donde se puede ver, en el caso italiano, esa faceta, ¿no? Se censuraba claramente, pero veían eso como un invento del demonio, todo lo que era el cine. Entonces, habría que rendir un pequeño homenaje a todo esto, porque el cine, ante todo, es popular. El cine es popular, porque todo el mundo va al cine. La ópera no, es un ocio burgués, pero el cine sí, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a la sociedad, os quería comentar también el papel de los quintos, porque posiblemente muchos familiares, hoy David nos ha prestado estos atuendos, no sé, está bien, de su abuelo, ¿de acuerdo? Estuvo en el regimiento de artillería de Barbastro, es de la época, es de la quinta de Género de Segovia, del reemplazo del 27, ¿vale? Cabo, por eso veis ahí los emblemas que no os puedo señalar, ¿de acuerdo? Entonces, es muy interesante también el tema de los quintos. España estaba en guerra con Marruecos,
¿vale? Estaba en guerra con Marruecos, habían superado el tema de Anual con el desembarco de Alhucemas y la cosa a partir del 25 se pacificó. Pero la situación en Marruecos era muy conflictiva, ¿de acuerdo? Muy conflictiva, no voy a centrarme en el tema de las quintas, porque en España lo más impopular durante el siglo XIX y principios del siglo XX eran dos cosas. El impuesto de consumos, que afectaba a todo el mundo, pagaba igual, es como el IVA, ¿no? Paga igual el que tenga mucho dinero que el que tenga poco, por las galletas o por lo que queráis. Se llama impuesto de consumos y por los quintos. Era lo más antipopular del momento, esos dos elementos. Y la mayor parte de sublevaciones, especialmente siglo XIX más y principios del siglo XX, fueron por estos temas, porque se subía el impuesto de consumos o porque el tema de los quintos, ¿de acuerdo? Aún así, en estos momentos era obligatorio que todo el mundo fuera, ¿de acuerdo? No había exención, aunque había una serie de chanchullos que no voy a hacer. Bien, en el caso de Alcoriza hemos encontrado casos de gente que intentó no ir a la mili, por ejemplo, ¿de acuerdo? Justificando de que era el único sustento de la familia o huyendo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, nadie quería ir a la guerra. Entonces, este tipo de celebraciones masculinas que eran el tema de los quintos. El tema de los quintos es muy importante porque aquí es un aspecto para entender esa sociedad militarizada que querían conformar. Voy a ir al tema de salubridad pública. Hoy ya hemos estado charlando y hablando del tema de salubridad pública y más con el tema del COVID. Y quiero destacar dos cosas. Uno, pensad que cuando a finales del año 18, 19, 20, es decir, hace casi 100 años, hay dos problemas. En España ha habido problemas siempre con cólera y tifus, es decir, la última pandemia de cólera que tenemos en Alcoriza es del último tercio del siglo XIX, están enterrados todos en la actual Plaza del Minero, ¿vale? Pero claro, en el año 18 hubo una gripe, como se llama la gripe española. Alcoriza es una zona de transeúntes, venía mucha gente, expandía la pandemia, las enfermedades, todo tipo de enfermedades, incluso venían muchos huyendo de la Primera Guerra Mundial. Claro, eso era preocupante. También el tema de la salubridad en cuanto a las aguas, ¿no? Las aguas, los lavaderos, agua río abajo o incluso dentro de las casas. Pozos fecales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hubo un reglamento que controló todo este tipo de aspectos. No fue nada popular, ¿eh? Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy claro, el tema del matadero. Cuando Orencio Félez proyectó el tema del matadero, que es claro, hablamos de la triquinosis, por ejemplo, ¿de acuerdo? Era por tema de salubridad. Pero dile a un señor de hace 100 años que ya no puede matar el cerdo en su casa. Eso es muy impopular, aunque sea por el bien de todos, ¿de acuerdo? Entonces, eso provocó, bueno, una serie de manifestaciones y protestas que al final se solventaron con la intervención de la Guardia Civil. Pero para que veáis un poquito este tema. Uno de los proyectos más importantes fue el Hospital de San Sebastián, el actual CPK. Fue un proceso de corrupción en ese sentido, porque no se inauguró el día 12 de octubre del 23, este año ha hecho 100 años, hay que conservar este tipo de patrimonio, lo comentaré, pero no se dio uso, ¿vale? No había dinero, estábamos en crisis y no se podía mantener, entonces hizo una permuta y no se llegó a dar ningún uso, ¿de acuerdo? Bien, y por último quiero comentar, bueno, ya destaco el tema de la censura, una cosa es la intervención en el tema del matadero, hubo movilizaciones, y otro caso es el tema de los rotuladores, que no tampoco me voy a centrar, ¿de acuerdo? Pero ya hay organización, entre comillas, no sindical, porque no había organización en este sentido de estructura sindical, pero ya había movilizaciones populares, ¿vale? Lo que pasa es que la dictadura en este caso la solventó, en cierto modo, ¿vale? Todo esto luego, esta explosión se ve en los años de la República, se ve clarísimo. Así que, de este modo, llegaremos, aquí os enseño las fotografías. Ah, mira, el despacho de Fabio, es una chulada. Y luego a la derecha, os sonará también, la harinera, de los hermanos Dauber, ¿vale? También en funcionamiento. El párroco, y ahí los somatenistas, y quiero terminar, sobre todo por las mujeres, ¿de acuerdo? Esas grandes olvidadas que representan el 50% de la población, más o menos, y cómo desde el Heraldo pues, hacían reportajes del municipio, sacaban desde el ayuntamiento hasta las chicas, como si fueran objetos, ¿no? Lo titulaban como un grupo de chicas bonitas de Alcoriza. Esto estaba justo junto pues a empresas, en la iglesia, es decir, eran cosas más que tenía, aspectos que tenía el municipio, ¿vale? Del Heraldo de Aragón. Bien. Bueno, con esto quería terminar ya y concluyendo. Primo de Rivera dimite. Todos los apoyos del principio, repito, se apoyaron desde sectores conservadores, desde los nacionalistas catalanes, conservadores, ¿vale? Hasta sectores como el UGT y el PSOE, ¿vale? Tuvo muchos apoyos. Realmente la oposición principal fue la CNT y el PC. El PC era un partido muy minoritario, pero bueno, también, que aún así que más represión sufrió, sobre todo por la importancia que tenía en España, fue la CNT, ¿de acuerdo? Fue la que más persecución tuvo.
Primo dimite en el 30 de enero del 30, de 1930, sin apoyos, incluso del rey, acaban enlistados incluso. Se exilia a Francia, incluso él quiere volver, ¿de acuerdo? Pero en marzo, el 14 creo que de marzo, ya no falla la memoria, fallece de una enfermedad, acaba falleciendo olvidado. Hay una foto suya muerta, me la he querido traer por detalle, y porque no encajaba los chavales se las pongo porque creo que es interesante ver cómo es un entierro de un general, ¿vale? Fallece olvidado en el año 30 en París, ¿vale? Luego su cuerpo sí se traslada a España y su tumba está en Jerez, ¿de acuerdo? Que es su municipio natal. Quiero entender, hay un año, ¿de acuerdo?, entre la caída de Primo, que es en enero del 30, hasta el 14 de abril del 31, que es cuando se proclama Segunda República. Hay un interpaz que se llama popularmente la dicta blanda, es el gobierno del general Berenguer, Damaso Berenguer, donde se busca volver a la restauración de nuevo, ¿vale? A esa constitución del 1876, es decir, un sistema constitucional, parlamentario, etc. ¿Qué pasa? Esto pasó en Italia igual. El rey apoya al dictador, cae el dictador, cae el rey. ¿Vale? Esto pasó en España y pasó en Italia, en la Segunda Guerra Mundial, pasó en Yugoslavia, pasó en muchos países, ¿de acuerdo? Apoyas a ciertos grupos, cuando cae pierdes prestigio, ¿de acuerdo? Crece lo contrario, el republicanismo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante. Ya en ese interpaz, claro, ya empieza a haber ciertas libertades y ya aparece prensa de republicanos que buscan un poco una apertura democrática y de libertades en la prensa, ¿vale? Entonces, en ese añito ya se ve esa diferencia de cierta censura, bueno, cierta no, censura, durante la dictadura a apertura en la prensa durante ese añico que ya con la República continuará con la divulgación de una cantidad de prensa y hemeroteca impresionante, ¿de acuerdo? E incluso hay un manifiesto muy chulo, lo cito, de republicanos en contra de todo esto lo que pasó, ¿de acuerdo? Orencio Pérez dimite por enfermedad en febrero y le continúa Martín Clavilla, como he comentado antes. Voy a terminar ya y os dejo de dar la chapa que ya son. Voy a comentar problemas heredados, ¿de acuerdo? Todo esto da lugar a una serie de problemas heredados. En primer lugar, varios historiadores, y yo sostengo esta teoría igual, como González Calleja o el propio Quiroga, hablan de que el pozo del nacionalcatolicismo se empieza a fraguar en la dictadura. Voy a citar 3 personas: Maeztu, Pemar y Pemartín, ¿vale? Son 3 intelectuales de una línea, ¿de acuerdo?, que va a conformar ese carácter marxista, que luego incluso toma la falange, el nacionalcatolicismo, ¿de acuerdo? Esta línea ya se configura, aunque se va a dar forma un poquito más tarde, en los años 20. Luego, la deuda, ¿de acuerdo? La dictadura primo-riverista fue una época también de obras públicas, pero de endeudamiento brutal. Claro, ese endeudamiento y sumar luego la crisis del 29. Esto es interesante también para entender lo que fue la Segunda República Española, ¿vale? La República Española heredó muchos males y entre ellos una herencia económica muy dura, ¿vale? Y un endeudamiento muy duro. Esto yo no lo cito, pero se puede ver en libros como he comentado antes. Lo segundo, pasamos, esto creo que entendéis con el ejemplo que he puesto, pasamos de un sistema relacionado con la censura a un sistema ya de libertades con la República, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cuando se proclamó la República, todos los sectores que habían estado, digamos, cerrados o marginados en muchos modos, incluso que apoyaban la dictadura y luego se mostraron en contra, empiezan a abrirse. Un ejemplo creo es la CNT, que vuelven todos, empiezan a organizarse, ¿de acuerdo? Pasa a haber ciertas libertades, es lo que tiene un sistema democrático, ¿no? Que hay libertades y pueden opinar todo el mundo y se forman partidos políticos. Entonces, claro, ese choque de clases lo va a heredar Alcoriza en los años 30, ¿vale? Ese malestar, esa relación de clases, lo va a ir heredando. Mientras haya paz, no hay ningún problema, pero cuando entra el conflicto, entra en juego un papel triste, que repito siempre, pero es parte del legado, que es la violencia, ¿vale? Entonces, la violencia no es un ente, no hay tantos psicópatas en la guerra civil, ¿de acuerdo? Hay que entenderlo, ¿de acuerdo? La violencia se genera, ¿de acuerdo?, comprendiendo los años 20, ¿de acuerdo? Y aquí se entiende la conflictividad que viene o que da lugar en los años 30 y 40. En tercer lugar, cuarto lugar, la cuarta herencia. La vinculación de muchos primo-riveristas al golpe del 36, ¿de acuerdo? Muchos de ellos, por ejemplo, Orencio Pérez, es entendido la política, ¿de acuerdo? Pero Orencio Pérez es un claro ejemplo de posteriores fusilamientos por parte de los cenetistas, ¿de acuerdo? Pensad que los cenetistas cuando llegaron querían hacer esa limpieza, ese terror rojo que se denominó, ese verano caliente, y uno de los cabezas de turco fue Orencio Pérez, ¿de acuerdo? Él no participó en la Segunda República, dejó de lado la política,
¿de acuerdo? Pero fue uno de los cazas del turco y fue especialmente por su participación como alcalde. Tenía que caer en ese sentido, según la praxis de los cenetistas en esos momentos y de esa violencia del terror caliente de los primeros meses de la guerra, ¿vale? Claro, esto se hereda en muchos de los casos. Luego, las mejoras económicas. Hubo mejoras económicas y de salubridad. Esto lo quiero destacar. Hubo una modernización. Esto lo hablamos con José Luis Ledesma hace unos meses o unas semanas. Esta modernización es por y para una clase social. Esto es importante de entender, ¿de acuerdo? Esto es como si yo me monto algo muy moderno, pero para mí, no para el pueblo, ¿vale? Es un poco lo que ha hecho Óscar tirando de los déspotas, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, más o menos, para que nos entendamos de forma sencilla. Y por último, el tema de la educación, ¿vale? El tema de la educación es que es verdad que hubo mejoras educativas, se redujo el analfabetismo. El analfabetismo estaba principalmente arraigado a las mujeres, ¿vale? Pero estas mejoras educativas, esta reducción del alfabetismo, sí que es verdad que no estuvo ligado a un cambio de clase, a una democratización, un dominio de las mismas clases. Entonces, como veis, la República, que al final son 5 años, no dura más, se puede consolidar en cierto modo, recibe todo este tipo de herencias que se continúan en años posteriores. Para terminar, me falta uno que me lo pasaron ayer, lo perdona Mario, me hiciste la fotografía y no lo he puesto. Me falta la foto del matadero. Os quería dejar 3 fotos. Matadero del matadero, disculpadme que se me ha olvidado ponerla. Matadero de Gallipuén, el CP para Alcoriza, el Hospital de San Sebastián y el matadero municipal. Son 3 edificios de esta época. Son edificios centenarios. Con esto quiero destacar que hay que proteger nuestro patrimonio. El patrimonio es fundamental, ¿de acuerdo? Esto explica en muchas formas nuestro legado. Igual que es patrimonio la iglesia, o las lenguas, o los bailes, las recetas de cocina, los edificios también, ¿vale? Ayer con Serafín hablábamos. Tenemos las vías del tren que se están cayendo en toda la provincia de Teruel. Es patrimonio, hay que conservarlo, ¿de acuerdo? Es parte de nuestra historia. Y además han cumplido 100 años muchos de estos edificios. Incluso muchos de ellos tienen un uso. En el matadero, estos 2 tienen un uso, ¿de acuerdo? Entonces, aunque sea por honrar a los antepasados, creo que es importante aprender, valorar y sostener un poquito nuestro patrimonio. Por mi parte, agradeceros vuestra presencia, agradeceros pues, haberme soportado estas jornadas y espero que al menos por 4 pinceladas hayáis entendido un poquito lo que fue la historia de Primo de Rivera de Alcoriza. Es un periodo que prácticamente no se ha estudiado, es muy breve y eso, es que no quiero extenderme, es que creo que esto puede ser muy pesado si me extiendo y voy a detalle, entonces prefiero que intervengáis vosotros y adelante. Muchas gracias por... ¿Alguna pregunta que pueda resolver? David. Has hablado del casino de los pobres, el liberal, y has sacado información de los ricos, el arca. No, es el arca, perdonad que tire de memoria, el arca es posterior. Es posterior, sí. Solo se mantiene el original, es el casino liberal, ¿de acuerdo? Es curioso porque se le respeta, ¿de acuerdo? Entonces, es cierto que la dictadura, es más, por ejemplo, pongo un ejemplo muy claro, ¿de acuerdo? La dictadura respetó, por ejemplo, a partidos como el Partido Socialista Obrero Español, ¿de acuerdo? Incluso Largo Caballero entró dentro del régimen, ayer lo comentó Serafín. Es decir, hubo cierto respeto, no fue como la dictadura franquista donde la persecución fue determinante desde el principio, hubo cierto respeto a diferentes grupos. Simplemente es que el dominio estaba en la Unión Patriótica, Somate, es decir, en el régimen, ¿vale? Pero bueno, siempre la cuestión es, que lo planteo también, es esta dictadura, si hubiese sobrevivido, ¿dónde habríamos acabado? Porque en los años 30 se radicalizan todas. Entonces, posiblemente esta dictadura se hubiese fascistizado bastante en los años 30, es cuando llega Hitler al poder, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, simplemente se mantiene el casino liberal. Que yo tenga documentación, en este caso. El problema de estos, lo que hablamos, que el casino liberal se encontró de pura chiripa, por ejemplo, las actas. El problema que tiene Alcoriza es que es un puzzle incompleto, en muchos de los casos. Hemos perdido mucha documentación. Y lo he dicho esta mañana, no sé, a Sara que os lo he dicho. Esto no es el fin del mundo. O sea, esto se puede completar y aquí puede haber errores. ¿De acuerdo? Es la gracia de este tipo de publicaciones. Que sean una base para ir puliendo poco a poco la construcción de nuestro pasado. Eso lo quiero destacar, ¿eh? ¿Preguntas? ¿Dudas? Joder, suerte. Nada, agradezco eso que hayáis venido, que hayáis poco comprendido esos años 20 edulcorados
de nuestro pasado y espero que hayáis disfrutado un poquillo. Por mi parte, gracias.